Muchas gracias, señora consejera, por su exposición y muchas gracias a sus directores y directoras generales por acompañarnos esta tarde. La verdad es que, señora Campuzano, le tengo que decir que menudos presupuestos nos trae usted aquí hoy. La verdad es que con 15 minutos que tenemos en la exposición voy a poder hacer solamente algunas, algunas apreciaciones sobre este presupuesto que necesitaría, la verdad, que por lo menos una hora para poder desgranar. Pero no obstante, señora Campuzano, voy a empezar por la parte positiva, aunque ya le aviso que va a ser muy breve. Lo único que compartimos de este texto que nos ha traído usted aquí es que el aumento de las partidas destinadas a la formación profesional para el incremento de plazas y la creación de nuevos ciclos y grados, pues está bien, ¿no? Otra cosa muy distinta es a dónde va destinada efectivamente esa inversión y, sobre todo, qué modelo de formación profesional queremos en esta región. Como sabe, el Gobierno de España va a aprobar esta misma semana una nueva ley para la ordenación y la integración de la formación profesional con la finalidad de corregir una debilidad histórica de nuestro sistema educativo. El 48% de la población activa no posee ninguna acreditación profesional. Esos son casi 11 millones de trabajadores y de trabajadoras. Tenemos también unos índices de matriculación en formación profesional muy por debajo de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE. En concreto, consejera, de un 12% frente al 25% de media del resto de los países. Frente a esta situación, pues lamentablemente ya sabemos cuál es su modelo. Más conciertos privados y un modelo de formación dual low cost que da pie a muchísimos abusos contra los jóvenes estudiantes en prácticas. Y no, señora Campuzano, estos estudiantes no son mano de obra barata a coste cero ni deben suplantar las funciones que le corresponden a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas donde hacen sus prácticas. Están en esas empresas para aprender y deben tener unas funciones y también una remuneración por parte de la empresa adecuada a ese rol, pero sobre todo que sea digna. Esperemos que en esta ocasión, por lo menos, el Partido Popular cumpla con su palabra y vote en el Congreso a favor de esta nueva ley, que habrá que ver. Hagan caso, señorías del Partido Popular, de los que están liderando una transformación del mercado laboral y un impulso laboral como no se haya visto en este país antes. Hagan caso de los consejos de la ministra Yolanda Díaz y del equipo al frente del Ministerio de Trabajo. Hagan caso de los técnicos que saben, señora consejera. Hasta ahí, como digo, llega la parte positiva. Para todo lo demás, los presupuestos que hoy nos trae usted aquí, la verdad es que son un auténtico manual. Un manual de cómo gobernar desde el sectarismo y desde la intransigencia. La obra de una consejería y de un gobierno regional que han convertido la Consejería de Educación en una consejería de la Inquisición. Sus presupuestos, señora Campuzano, humillan a la educación pública y aconfesional y a las familias que creen libremente en ese modelo, que no es el de Podemos, es el modelo simplemente que establece la Constitución española. A usted le hemos escuchado en más de una ocasión llenársele la boca con la libertad de las familias, la libertad. Desde que la señora Ayuso se le ocurrió decir lo de la libertad, lo repiten todos ustedes como una especie de mantra. Pero sus presupuestos rezuman... ¿Pasa algo, Juanjo? Ah, vale. Pero sus presupuestos rezuman censura e imposiciones para todas las personas que no piensan como ustedes, que por cierto, a día de hoy, señora consejera, siguen siendo la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de esta región. No se olvide de que si usted tiene alguna responsabilidad de gobierno, es gracias a ese pacto tránsfuga de perdedores. Mire, señora Campuzano, le aseguro que no exagero y sabe usted perfectamente
que a mí me gustaría muy bien que la situación fuese otra, pero es que las cifras de su presupuesto son las que son y es que no dan lugar a engaño ninguno. Mire, se congelan las partidas de los gastos de funcionamiento de los centros públicos de primaria y secundaria. Peor quedan aún las 14 escuelas infantiles dependientes de su consejería, cuyos gastos de funcionamiento sufren un recorte de 65.000 euros. Eso significa un 8,9%. La partida de los centros concertados, en cambio, y como viene siendo la norma en los últimos años, sube casi 8,5 millones de euros, un 3,16%. Humillar y maltratar a la educación pública y favorecer a los centros privados financiados con cada vez más dinero público. Esa es su libertad, esa es la libertad de la que ustedes hablan. Los gastos de la partida de comedor escolar se recortan de 1.835.000 a 1.600.000. Las becas de comedor se congelan en poco más de 4 millones de euros y apenas cubrirán a las 6.000 familias que la necesitan. Y todo eso en una región en la que 1 de cada 3 menores se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, según los informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, consejera. Eso tampoco lo tienen ustedes en cuenta. Desde la consejería nos dicen, en cambio, según he leído en prensa, que no pasa nada, porque estas becas ya se complementarán con otros programas municipales y de organizaciones no gubernamentales. Pero, consejera, ¿esa es su solución para los menores que no puedan comer? ¿Recurrir a ONGs? ¿De verdad? ¿Para qué queremos dar becas si siempre podemos recurrir a la caridad? Es que es un modelo que a ustedes les gusta, ese es el modelo que a ustedes les gusta. Esa es su libertad. La partida del programa de libros compartidos se recorta en 200.000 euros. A pesar del compromiso de este Gobierno regional de que el próximo curso todo el alumnado de enseñanzas obligatorias iba a contar por fin con todos los materiales de forma gratuita, pues vemos que no, consejera. Se trata además de un flagrante incumplimiento de la Ley 2 de 2018 de gratuidad de los libros de texto de la región de Murcia. Pero ya sabemos que a ustedes las leyes les importan muy poco. Otro año más los libros serán para aquellos que se los puedan pagar. Esa es otra característica de su modelo de libertad. La excusa para este parón a la gratuidad de los libros es, cómo no, la nueva Ley de Educación del Gobierno de España. Fuentes de la consejería, leemos también en prensa, aseguran que el destino de este presupuesto se planificará después de reunirse con los sectores implicados, librerías, centros, AMPAs. Y yo me pregunto, señora consejera, si esta ley ya se aprobó hace más de un año, ¿por qué no han hecho ya su trabajo y se han reunido con todos estos sectores antes de elaborar los presupuestos? ¿Estaba usted demasiado ocupada persiguiendo al lenguaje inclusivo en los libros de texto? Estas son sus prioridades, consejera. La gratuidad de los libros es su última preocupación, porque las familias que lo necesitan no son de su interés. Lo primero, purgar los libros de texto de cualquier contenido inclusivo. Eso sí es importante. Esa es también su libertad. Podemos hablar también del nuevo currículum de primaria y secundaria, con el que, según nos dice usted en la memoria de estos presupuestos, se corrigen las deficiencias que genera la nueva Ley de Educación. Entre esas medidas correctivas se encuentra la censura total a la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos en primaria, que solamente tendrán 1 hora y media en el último curso. Eso sí, religión, en cambio, cuenta con 1 hora y media en cada curso, desde primero a sexto, las mismas que tienen ciencias naturales o ciencias sociales en quinto y en sexto. No tiene, además, ninguna asignatura alternativa para quien no quiera cursarla. Es decir, en la práctica, señora consejera, esto es lo que es una imposición de una asignatura. O religión o religión. Esa también es su libertad. Habría que preguntarse también si en un momento como este, un sistema educativo digno puede prescindir de una asignatura dedicada a la reflexión sobre los valores éticos y cívicos. La ludopatía, por ejemplo, consejera, es una plaga terrible entre nuestros jóvenes, gracias, entre otras cosas, a los favores fiscales que durante años le ha hecho su gobierno.
1 de cada 5 jóvenes niega que exista la violencia de género. Pero los casos de maltrato siguen aumentando justamente, consejera, en esa franja de edad. Mire usted los datos. La pandemia nos ha dejado una auténtica explosión de problemas de salud mental entre nuestra juventud. Pero ¿para qué vamos a dedicar un tiempo en clase a la reflexión y a debatir sobre los valores? ¿Para qué? Ustedes, con su ceguera fundamentalista, están dejando a nuestros jóvenes sin herramientas para enfrentarse a esos retos que el presente y el futuro les plantea. A ustedes, en el fondo, lo que les gustaría es censurar absolutamente cualquier debate, cualquier análisis crítico de sus dogmas, pero les aseguro que no van a tener éxito, consejera, porque mientras queden maestros y maestras dignas en la región de Murcia, la reflexión y el pensamiento crítico le aseguro que se colarán en las aulas, tengan dotación horaria propia o no la tengan. No me quiero olvidar de la creación de nuevas plazas de educación infantil, porque mientras su Gobierno recorta, como hemos visto en los gastos de funcionamiento de las escuelas infantiles, un 8,9%, el Gobierno de España envía a la región de Murcia 40 millones de euros para crear hasta 4.000 plazas de 0 a 3 años hasta 2025. Plazas de centros públicos. Su sectarismo, sin embargo, consejera, llega hasta el punto que hasta el último momento pensaban ustedes en rechazar ese dinero si no podían destinarlo también a centros privados. Esa es su filosofía. Para ustedes el dinero público no es el medio para resolver el problema de todos, de toda la población, sino que constituye una auténtica herramienta para ampliar su red clientelar. En Podemos lo sabemos muy bien y por eso hemos insistido siempre en el Congreso en que esos fondos siempre sean finalistas y condicionados y dedicados a lo que son. Todo lo que ha pasado después solo confirma que Podemos estaba en lo cierto. La insistencia de Unidas Podemos es la que ha hecho que sus presupuestos recojan varias partidas que suman casi 10,5 millones de euros para plazas de educación infantil públicas. El penoso espectáculo que han dado y su amenaza de boicotear estos fondos tiene, sin embargo, consecuencias. Un retraso que va a hacer casi imposible que esas plazas estén disponibles ya para el próximo curso. Ustedes, señoría, renuncian además de partida a construir nuevas escuelas infantiles el próximo curso y se van a limitar a ampliar plazas en colegios municipales y centros y puntos de atención a la infancia ya existentes y a habilitar aulas para menores de 2 años en 10 colegios. Señora consejera, siento decírselo, pero nosotros creemos que esto es una chapuza en toda regla. Señora Campuzano, ya sabemos que a ustedes les importa muy poco nuestra educación infantil pública y las ayudas para fortalecer nuestra red de centros. A todos, menos al señor Luengo, bueno, lo dejaremos estar, con la gestión de estos centros, estos fondos han quedado muy claros que al Partido Popular y a la ultraderecha nuestras escuelas infantiles les importan muy poco y desde luego mucho menos que a su red clientelar. Lo único que les pedimos desde Podemos es que aporten a la educación pública o que se aparten. Si no van a hacer nada por nuestros niños y niñas y por sus familias, al menos, consejera, por favor, no pongan palos en las ruedas. En 2025 le aseguro que le guste a usted o no, la región de Murcia va a tener 4.000 plazas más públicas en nuestras escuelas infantiles gracias al Gobierno de España. Nuestra región necesita más escuelas públicas y es algo que vamos a conseguir a pesar de usted, del señor López Miras, de su red clientelar y de todo su Gobierno. A propósito de la construcción de nuevas escuelas infantiles, me quiero referir también a las inversiones reales de su consejería para mejorar nuestros centros educativos. Los números, una vez más, claman al cielo. El año pasado presupuestaron ustedes 61 actuaciones en distintos centros. 61 actuaciones en distintos centros. Este año son 29 actuaciones, menos de la mitad. Y casi la mitad de esas inversiones corresponden, señoría, a partidas que se incluyeron en los presupuestos del año pasado y que no se han ejecutado. Y vuelven a traerlas en los presupuestos de este año, consejera.
la construcción del nuevo Instituto Valle Leiva en Alhama o de un pabellón infantil en Pliego, la climatización de la Escuela de Arte en Murcia, del Instituto Poeta Julián Andújar en Santomera, de los IES Miguel de Espinosa y Cascales en Murcia o del Conservatorio de Murcia, la sustitución de las cubiertas de amianto del IES Alaja de Puente Tocinos o del Arzobispo Lozano de Jumilla o del Diego Tortosa de Cieza o el de Miguel de Cervantes de Murcia o el Instituto Prado Mayor de Totana. La inversión destinada al Centro Integrado de FP Hespérides de Cartagena, todas ellas, las que le acabo de nombrar, son inversiones que ya estaban en los presupuestos del año pasado y de las que nunca jamás nadie más supo de ellas. ¿Qué pasó con esas inversiones? No solo es que hayan reducido las inversiones a la mitad, es que además prometen lo mismo año tras año, año tras año. Señora consejera, esto es una vergüenza. Y es que su consejería, y ya que lo siento de verdad, está más centrada en otra cosa, en otras cosas, ya lo sabemos. Las condiciones en las que estudia nuestro alumnado y trabajan nuestros docentes es su última preocupación, desgraciadamente. Esto en cuanto a educación y en cuanto a cultura, ¿qué le voy a decir en cuanto a cultura? ¿Qué decir de la cultura y de la protección? Ir concluyendo, señora Marín. Termino, presidenta, me queda nada. Gracias por su amabilidad, de verdad. Termino enseguida. En cuanto a la cultura, ¿qué decir de la cultura y de la protección de nuestro patrimonio cultural? 7 míseras actuaciones en el capítulo de inversiones reales y poco más de 1,5 millones de euros. Eso es lo que vale para ustedes la protección del patrimonio de una región crisol de culturas por las que han pasado todas las grandes civilizaciones. Del presupuesto de este año se caen partidas para la rehabilitación de los molinos de viento de la región. Me quedo muerta. No hay tampoco ni un euro para ese proyecto de las fortalezas del Rey Lobo, ni para el castillo de Monteagudo y el Castillejo, ni para el Arache, ni para el castillo de Cabezo de Torres. Anda que no hicieron publicidad de ese proyecto, pero al final sucede como todo lo que toca al Partido Popular. Lo importante era la foto, se echaron la foto y se olvidaron del presupuesto. Y termino, presidenta, de verdad. No quiero terminar mi intervención sin hablar de la supresión de otra partida. La partida para la rehabilitación del Cine Central de Cartagena. Señora consejera, de verdad, ¿qué les ha hecho a ustedes Cartagena para que la quieran tan poco, para que la insulten y la humillen en cada presupuesto? Saben además que tienen en la alcaldía a la señora Arroyo, que es una obediente sierva de San Esteban y que no se va a quejar ni siquiera un poquito. Desde Podemos anunciamos ya una enmienda para corregir esta nueva agresión a Cartagena y a su patrimonio, que no va a ser la única. El Santuario Íbero de Santomera, los yacimientos argáricos de Totana, el Castillo de Mula y tantas otras joyas de nuestro patrimonio tendrían la protección de nuestro gobierno regional si tuviéramos un gobierno digno, pero no lo tenemos. Y como no lo tenemos, solo nos queda hacer presión y movilizar a la gente. Y cuenten ustedes con ello. Muchísimas gracias y muchas gracias, presidenta, por su amabilidad.